Bienvenidos a la videoclase unidad 3, mecanismos de transferencia de calor. En esta unidad estudiamos cómo se transfiere la energía térmica mediante los tres procesos fundamentales: la conducción, la convección y la radiación. Cada uno de estos mecanismos se manifiesta en diferentes condiciones y materiales y son esenciales para comprender el comportamiento térmico en sistemas de ingeniería. A lo largo de esta presentación analizaremos en detalle cada mecanismo y revisaremos ejemplos que permiten entender su impacto en procesos físicos y aplicaciones industriales. La transferencia de calor puede ocurrir de tres formas principales. Primero, la conducción, que es una transferencia de energía desde cada porción de material hacia la materia adyacente mediante contacto directo. Segundo, la convección, que ocurre cuando la energía se transfiere a través de la mezcla de diferentes partes de un fluido. Este proceso puede ser de forma natural o puede ser forzado, dependiendo de si el movimiento del fluido ocurre de forma espontánea o mediante un agente externo. Finalmente, la radiación es la transferencia de energía mediante ondas electromagnéticas, sin necesidad de un medio material para su proceso de propagación. La conducción es el único mecanismo que puede ocurrir en sólidos opacos y se basa en el contacto molecular. El calor fluye desde la zona de mayor temperatura hacia las de menor temperatura. En este proceso es esencialmente relevante el análisis de paredes, tuberías, metales y cualquier material donde existe un gradiente térmico. Entender la conducción permite optimizar el uso de materiales y mejorar los procesos térmicos en ingeniería. Para comprender mejor la conducción, es posible observar simulaciones como el experimento virtual de conducción de calor. En ingeniería, el cálculo formal del flujo de calor se realiza mediante la ley de Fourier. Esta ley relaciona la conductividad térmica del material, el área con la que fluye el calor y el gradiente de temperatura. Gracias a Fourier podemos cuantificar el flujo térmico y predecir cómo se comportan los materiales bajo diferentes condiciones térmicas. Los materiales tienen conductividad térmica muy distinta entre sí. Por ejemplo, metales como el cobre o el aluminio son excelentes conductores, mientras que materiales como la madera, el vidrio y los polímeros son malos conductores y funcionan como aislantes térmicos. Es importante recordar que la conductividad también cambia con el estado de agregación del material y puede variar con la temperatura. Esta información es clave para seleccionar materiales adecuados en aplicaciones térmicas. En este primer ejemplo, analizamos la conducción del calor a través de una placa plana. Para determinar la cantidad de calor transferido durante el tiempo específico, se integra la ley de Fourier considerando las condiciones del material y las diferencias de temperatura. Este tipo de problema es muy frecuente en ingeniería térmica, especialmente en el diseño de paredes, hornos y sistemas de aislamiento. En este ejemplo, evaluamos el flujo de calor a través del tabique de una habitación.
Se tiene un espesor de 34 centímetros, temperatura externa y externa de 22 y 5 grados Celsius respectivamente, y una conductividad térmica de 0,25 watts por metro Kelvin. El gradiente y la densidad de flujo se consideran constantes. Este tipo de cálculos permiten estimar pérdidas térmicas y mejorar el diseño energético de edificaciones. Las resistencias térmicas son una herramienta fundamental para modelar sistemas de transferencia de calor. Mediante una analogía con los circuitos eléctricos, podemos representar paredes, capas de aislamiento y cualquier sistema compuesto por varias superficies. La resistencia térmica se expresa en unidades de watts a la menos 1, metros cuadrados Kelvin, y permiten especificar cálculos complejos de conducción. El sistema multicapa, como paredes de refrigeradores o muros compuestos, la resistencia térmica se suma de manera similar a la resistencia eléctrica en serie. Este método permite calcular una resistencia térmica equivalente y estimar como precisión el flujo de calor. Entender esta analogía facilita el análisis de sistemas térmicos industriales y domésticos. La convención es otro mecanismo fundamental de la transferencia de calor. Ocurre en fluidos y depende directamente de las propiedades del fluido, como la densidad, la viscosidad y la capacidad calorífica. Puede ser natural, cuando la diferencia de densidades genera movimiento, espontáneos, o forzada cuando el flujo se produce mediante ventiladores, turbinas o bombas. La convención natural surge debido a diferencias de densidades dentro del fluido. Cuando una región del fluido se calienta, disminuye su densidad y asciende. Al enfriarse, desciende. Este proceso cíclico forma corrientes de circulación. Es un fenómeno clave en climatización, dinámica atmosférica, sistemas de calefacción y procesos de intercambio térmico. La radiación térmica es el mecanismo mediante el cual el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere de un medio material, lo que significa que incluso puede darse en el vacío. Este mecanismo es esencial en el calentamiento solar, en hornos industriales y en todo proceso donde intervienen temperaturas elevadas. Agradecemos por su atención. Nos vemos en el próximo video.